Ok. Voy a... No sé si puedo... Sí, puede. ¿Compartir? Ujú. Con el que tiene el dibujito. Sí, sí, puede. Sí. Trabajar eso. Ok. Ahora sí, pueden ver la pizarra. Sí. Correcto. Ok. Bueno, hoy día me tocó el tema de los desastres naturales y obviamente es un tema que ahora que lo he estado ya investigando más a fondo, realmente me ha dejado un poco triste y también, por decir así, preocupado también por quizás las responsabilidades que todos nosotros tenemos con el planeta, pero también tengo que conectarlo con el mensaje, con el clamor de medianoche, y todo eso de verdad que son muchas cosas, ¿no?, que vamos hoy a poder ver. Eh, bueno, lo primero que vamos a ver quizás hoy es qué es el cambio climático. Primero, si alguno tiene también algún comentario, más información, puede prender su micrófono sin problemas y poder aportar también, ¿no? Dos, vamos a ver ahorita qué implicaciones tiene esto, ¿no? En, en la Tierra, ¿no? En lo que vamos a vivir en los próximos años. Vamos a ver Trump, que es protagonista acá, y Biden también. Y vamos a ver cuál es la conexión con el mensaje profético, ¿no? Con el clamor de medianoche. Y por eso vamos a utilizar también las líneas. Las líneas de reforma y los fractales. Listo. Entonces vamos a empezar por qué es el cambio climático. Y bueno, de hecho, yo estaba viendo mucho video de información. Hace poco salió el informe, ¿no?, de la ONU. Yo creo que muchos han leído también eso, ¿no? ¿Correcto? Y también, bueno, los encargados de esto se llama, es un grupo, ¿no? Un grupo que se llama, justamente, redundantemente, se llama Grupo Intergubernamental. Vamos a hacerlo un poco más cortito. De expertos del cambio climático. ¿Ok? Y este grupo ha dado un informe de más de, alrededor, más o menos, si no recuerdo, más de 3.900 páginas. O sea, estamos hablando de muchos artículos que ellos también han dado, ¿no? Y es su primer informe. Lo que viene más adelante son más, ¿no? Y esto nos ha advertido ahorita, justamente en estos días, donde muchos hemos visto también noticias en el Mediterráneo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero vamos a ver qué es el cambio climático en sí para poder entender qué está pasando ahorita en la Tierra. Ok, entonces,
¿Ustedes conocen el efecto invernadero? ¿Los gases del efecto invernadero? Sí. Ok. Ok. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son las consecuencias de estos gases que han proliferado ahora más que años anteriores, y que décadas anteriores, y que siglos anteriores. ¿Ok? Entonces, uno de los que más abundan ahorita en la atmósfera, ¿no? Es, por ejemplo, el vapor de agua. El vapor de agua, y es algo que obviamente se retroalimenta y es parte, ¿no?, del ecosistema, así que siempre hay, es lo que más abunda. ¿Qué hace esto, estos gases, ¿no? Lo que hace es que todo el calor que el Sol da, ¿no?, lo absorbe y lo mantiene en la atmósfera, y esto hace que lo mantenga encerrado en la atmósfera, y que esto sea como encerrados, ¿no?, como un invernadero. Entonces también tenemos ahora el vapor de agua, pero también tenemos algo muy conocido por nosotros quizás, que es el CO2. ¿Saben qué es, no? ¿Sí? ¿Alguien? Sí, Y el esto es dióxido de carbono. Exacto. Carbónico. Estamos regresando al colegio ahora. Ok, entonces el dióxido de carbono, y esto es algo que nosotros también podemos producir, los seres humanos, con la respiración, ¿no? De hecho, pero esto de verdad no afecta mucho, ¿no? Lo que más afecta ahorita son los volcanes, ¿no? La deforestación, ¿no? Eso ya creo que sabemos mucho que pasa en partes de la Amazonía, en Perú mucho, ¿no? Y hay mucha mafia. También tenemos la quema de combustibles, ¿no?, fósiles. Y algo que también mucho es la concentración industrial, ¿no? Y esto, bueno, sabemos que todos estos gases abundan ahorita, ¿no? Creo que incluso cuando yo salía a correr, recuerdo que el humo de los carros era fatal. Y tenía que correr más temprano, de hecho, porque si no soy igual, o sea, creo que me hacía, o sea, más daño, incluso correr hasta ahora, que bien. Sí. Entonces, es increíble, ¿no? Sí. Yo lo leí después, y ya no empecé a salir a correr a cierta hora, que siempre lo hacía, por este tema, ¿no?, de los gases. Y viniendo justamente acá a casa de mi hermana, también justo me topé con un carro muy antiguo adelante que botó mucho humo que casi tapó, no los miento, todo el carro. O sea, fue increíble. Nunca había visto eso, ni siquiera acá. O sea, no estoy exagerando, que el humo que botó fue tremendo, parecía un volcán. Y eso fue demasiado. Y en ese momento creo que reflexioné aún más sobre este tema. También tenemos otra cosa que es, esto creo que es CH4. Y saben qué es el metano, ¿no? No sé si alguien sabe qué es el metano. Y creo que muchos de los adventistas comparten esto por el tema de la reforma pro salud. Pero vamos a ver qué es lo que produce, o qué causa esto. La basura, ¿no? La agricultura, sobre todo lo que es la cosecha del arroz o las plantaciones de arroz. Esto es lo que causa más metano, pero hay algo que produce también mucho más, y son las flatulencias, los eructos y las defecaciones de las vaquitas. Y esto incluso podría llevar a que sea mucho más grande incluso el problema del metano, porque tenemos que incluso ver que la unidad del metano es 20 veces más dañina que la del CO2, que la del dióxido de carbono. Imagínense, 20 veces más. Esto debería a nosotros hacernos ver que incluso, o bien debería bajarse la producción de carne, o bien eliminarse por completo. Y esto es algo que realmente a mí me hizo pensar nuevamente en cuántas personas pueden desconocer esto,
y que quizás si supieran que esto simplemente, el consumo de carne, ayudaría mucho realmente, porque es lo más dañino incluso en el aire, o que lo que puede dañar más incluso la atmósfera que las otras cosas que hemos visto ahorita, ¿no? Debería de realmente eliminarse. Pero ¿por qué no se elimina? Vamos a ver quizás después algo, ¿no? Ahora, lo último es algo que es un poco difícil de pronunciar, pero es clorofluorocarbono. Es, bueno, de hecho estos son compuestos sintéticos, ¿no? Que vemos quizás sobre todo en la venta, ¿no? Para lo que son insecticidas, en lo que es las tierras, ¿no? Entonces, esto también libera estos gases, ¿no? Y también en los ácidos nítricos, todo esto son de las industrias, ¿no? Por ahí los desodorantes, ¿no? Por poner un ejemplo, también fueron causantes de esto en hace años. Yo veía mucha gente que decía que el desodorante con aerosol era el que fomentaba la tapa o el hueco o el agujero en la capa de ozono. Y entonces, como que se reguló, se llegó a regular, pero realmente esto no es lo que causa en sí el cambio climático, ¿ya? O sea, es parte, pero no es prácticamente todo. En sí estamos hablando de todas estas cosas, ¿no? Que realmente dañan, ¿no? Ahorita todo lo que estamos viendo como desastres naturales. Entonces, nosotros vemos acá todas estas cosas que nosotros podríamos ahorita quizás ver, ¿no? Que nosotros quizás estamos usando, ¿no? Que quizás nosotros también estamos sin querer o inconscientemente, ¿no? Dañando también el ecosistema, ¿no? Dañando también el clima, y en sí, esto fomenta el calentamiento global. De hecho, el calentamiento global no es lo mismo que el cambio climatológico, ¿ya? Porque acá vemos que en sí la Tierra ya tiene, ¿no? O toda la Tierra en sí ha crecido en el calentamiento más o menos 2 grados en esta última, o 1 punto tanto en esta última década, ¿ya? Eso es más incluso de lo que había pasado en 1850, 1900, cuando empezó la era industrial. O sea, estamos hablando que en 9 años o 10 años ha crecido más, ¿no? Que lo que pasó en 50 años en el siglo pasado, cuando empezó la era industrial. Y eso es, de verdad que da miedo. De verdad da miedo cómo el ritmo está tan acelerado ahorita. El dióxido de carbono se ha aumentado casi la tercera parte de lo que era, empezando también, en los años 60, 70. Y esto ya se sabía en sí. O sea, los científicos habían pronosticado esto, pero obviamente acá hay muchos intereses, ¿no? Los cuales obviamente hacen que todo esto parezca que es una farsa. Ahora, estaba hablando justamente de todo este tema del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático en sí? El cambio climático, ¿ya? Porque hemos visto ahorita lo que es el calentamiento global, pero el cambio climático en sí son, digamos, pequeñas partes en el mundo donde hay cambios, ¿no? Justamente en lo que es quizás desastres, estos desastres que hemos visto ahorita, ¿no? Deslizamientos, ¿no? Podemos ver huracanes. ¿Qué más vemos? Tormentas. ¿Qué más vemos? Inundaciones. Mucho calor, ¿no? Grados, muchos grados. Grados de calor en alza. Entonces, estamos viendo también cosas que están pasando ahorita en todo el mundo, y lo que yo estoy viendo ahorita, justamente en este informe que dio la ONU, es que justamente en estos días ha estado pasando justamente todo eso, ¿no? Y lo que... Exacto, incendios, vamos a ver, incendios. ¿Qué más hemos visto quizá en las noticias? Esos son incendios forestales, de hecho. Sí.
¿no? Y también hemos estado viendo también deslizamientos de tierra, ¿no? Pero esto, todo lo que causa el cambio climatológico, son en ciertas partes del mundo, no es en todo. Justamente, yo he estado viendo algunos reportes, ¿no? En el 2018, 2019, 2020, y todo esto ha estado pasando acá, todo esto. Entonces, nosotros entonces estamos viendo ya que son evidencias, ¿no? Y es algo que no se puede obviar. Justamente esto informe ya prácticamente nos ha alertado aún más de lo que está pasando en el mundo, y que si no hay un cambio desde ahora, si no hay un cambio desde ahora, prácticamente lo que se viene es una catástrofe, y justamente las consecuencias que van a haber son quizás incluso aún mucho más graves de lo que nosotros hemos imaginado. Cuando hemos visto quizás La Era del Hielo, que es una película, yo recuerdo, pero no las vi mucho, ¿no? Muchos pensarán que así puede pasar, ¿no? Pero en sí lo que puede venir en sí es más una extinción de muchos animales, ¿ya? Y vamos a ver también algo que quizás no nos hemos dado cuenta, más allá de todo esto desastre y todo lo que causa en el mundo, que es quizás terror, es que también va a haber mucha gente migrando. He estado viendo algunos documentales, gente de Filipinas, de Indonesia, son los más afectados con esto, ¿ya? Va a haber gente migrando, va a haber damnificados que van a tener que ir a otros lugares a vivir, ya no van a poder vivir ahí. La comida también se va a ver afectada, y el bienestar de las personas. Ahora, muchas de las personas que necesitan tierras, ¿no? Que incluso tengan el clima adecuado para poder cultivar o sembrar, no van a poder hacerlo. Esto es algo que se está viendo en muchos lugares, ¿no? Estaba viendo un video de que incluso hay gente que está esperando que llueva y no llueve. Lo que me recordé ahora es otra de las cosas que pasa son las sequías. Y justamente es eso. O donde dice también lluvias torrenciales, ¿no? Que es lo opuesto, que también está pasando. O sea, es totalmente muy loco el clima. Y muchos dirán, oye, pero esto es parte de, ¿no? Lo que siempre ha ocurrido, y la misma tierra va a sanar esto. Y eso es mucha gente que piensa eso, porque quizás, o incluso yo, ¿no? No lo había visto desde estos informes o de todas estas noticias. Creo que mucho hoy se ven cosas que no realmente nos informa, y quizá esto que es muy, muy prioritario, no lo estamos viendo. Ahora, esta gente que emigra va a ser superpoblaciones, ¿no? En otros lugares. Yo estaba haciendo mi práctica de internado, que es la ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces, estamos viendo gente que va a ir a otro lugar, ¿no? Que va a hacer producción en otras zonas. O sea, se va a ver afectado esto, ¿no? Que también va a tener bienestar también en otros lugares. ¿Por qué? Porque el clima en otros lugares se va a mantener. No es en todo el mundo. El cambio climático, por eso le digo, no es en todo el mundo. Lo que es solamente en ciertos lugares. Y esto pasa, ¿no? Por el calentamiento global, justamente. Ahora, todas estas cosas que busca el ser humano, lo va a buscar, de hecho, porque vamos a ver ahorita que en América Latina, dice que para la siguiente década va a haber muchas sequías en Venezuela y en Chile. Ahora, todos los presidentes que ahorita, bueno, no sé si en su país ha habido elecciones, no sé si en todos, pero en el mío hubo, y recuerdo que el ministro de Medio Ambiente, solamente mencionó que íbamos a tratar de
tratar de fomentar que se use menos el plástico, y eso fue lo único que dijo, o sea, y eso es increíble porque solamente vamos a hacer algo así que realmente no va a causar mucho en este problema que tenemos ahora todos, todo el mundo. Lo que se tendría que hacer es que hay gente que cree políticas, ¿no?, que puedan promover y ayudar a que se pueda adaptar la Tierra o las personas al cambio climático. O sea, si no queremos que haya migraciones masivas, tenemos que ver políticas, ver muchas cosas, no sé, de hecho, eso es algo que yo todavía no lo tengo claro, no lo pude llegar a ver cuál sería el tema, pero lo que sí sé es que lo que se puede hacer ahora, ¿no?, es promover, ¿no?, la industria verde o la energía verde. O sea, y las fuentes eléctricas también, ¿no?, que no consuman, o perdón, que no lleven a tener más gases, ¿no?, de efecto invernadero. Y esto es algo que se ha llevado a cabo en el 2015, ¿no?, en Francia, en el acuerdo, ¿no?, del cambio climático, en el cual estuvieron todos los países de la ONU menos Siria y menos El Salvador. Porque El Salvador quería que sean más estrictos estos cambios. Y Siria ya sabemos que siempre para en guerras civiles, ¿no? Pero lo que pasó después es algo increíble. 2016 se aplica ya la cumbre, ¿no? O sea, se aplica ya los cambios que tenían que hacer los países, pero entra, adivinen, Donald Trump. Y Donald Trump en su campaña, y esto no me había recordado, ahora que lo leo, él le había dicho que él iba a sacar a Estados Unidos de este acuerdo. O sea, lo iba a sacar, ¿por qué? Porque Donald Trump dice que esto era un acuerdo engañoso. ¿Para beneficiar a quién? Un acuerdo económico engañoso. A China. A China y a la India, pero obviamente los que más sobresalen esto es China. Y él dijo que, de hecho, China iba a seguir trabajando industrialmente, o sea, nadie lo iba a limitar a ellos, nadie los iba a frenar, y que esto simplemente Estados Unidos iba a hacer caso a estas nuevas reglas, pero China no lo iba a hacer. O sea, es algo que es una conspiración total. Es una conspiración de las 45 que lanzó sobre el cambio climatológico Donald Trump. Y Donald Trump siempre subía temas, ¿no? Como decía, hace más frío ahorita en la Antártida. ¿Cómo es si están diciendo que se está calentando, si hace más frío? Y subía tweets, por decir así, que no tenían sentido, ¿no? Creo que nosotros ya lo sabemos, pero mucha gente que quizás no lo sepa, podemos enseñar todo lo que él subió y simplemente hacerles ver cómo él fue engañando, desinformando, ¿no?, a las personas. Eso es algo que realmente quizás vamos a ver por qué tiene que ver mucho con nuestro mensaje. Entonces, ahora estamos viendo que Donald Trump se juntó con científicos, ¿ya? También, que negaban el cambio climatológico. Científicos, también muchos políticos, ¿no?, ultraliberales, que a ellos no les importa, ¿no? También se juntó con, obviamente, empresarios, y de hecho él había dicho que iba a reactivar más la minería, ¿no? Incluso lo financiaron, ¿no? Y industriales, obviamente, ¿no? Y también con ¿qué? Los ultra religiosos. Y esto es algo que realmente duele, que sea la iglesia o los miembros o los que crean en Dios, ¿no?, los que estén en contra de esto.
Porque tenemos nosotros como adventistas, yo recuerdo mucho, el libro de mayordomía, o quizás los temas de mayordomía, y hablaba mucho de cuidar la tierra. Pero ¿hasta dónde llega la conspiración que puede contradecir incluso lo que tú crees? Entonces, cuando hay muchos científicos que pueden decir que hay problemas con el cambio climatológico, del 98 pueden haber 2 científicos que estén en contra, la gente va a pensar que hay un 50-50, ¿ya?, de probabilidad que sea verdad o mentira. Es increíble porque esto pasa. Nosotros lo vemos siempre, ¿no? Ahorita con las vacunas vemos que salen personas que hablan que la vacuna puede matar, que son para controlar al mundo, y que muchas cosas más. Y vemos que mucha gente sigue esto, ¿no? Ya creo que se están dando cuenta a dónde estoy yendo con esto, ¿no? Ahora, después vemos que Donald Trump, obviamente, al dejar de ser presidente, entró Biden, y Biden, sí, nuevamente, ¿no?, volvió a Estados Unidos a este acuerdo, lo introdujo nuevamente. Y obviamente que él prometió que hasta el 2030 iba a tratar, o bueno, no tratar, sino iba a controlar, iba a bajar hasta el 50%, ¿ya?, de los gases con efecto invernadero. O sea, y esto es algo que hace 2 años se estaba hablando, que si no había un cambio, ¿qué iba a pasar con la Tierra? A ver, por ejemplo, hay algo que no se habla mucho. El mar también absorbe. Este es mi ola, ¿no? Vamos a... Imagina que es ola. Pero el mar también absorbe el oxígeno que hay, ¿ya? Y si ese oxígeno está, obviamente, contaminado, lo que hace esto es que este oxígeno lo lleva al fondo del mar, ¿ya? Y ahí están, obviamente, los animalitos o los peces que no sabemos aún muy bien sobre ellos, ¿no? Que incluso hay gente que ha investigado y encontrado muchas otras especies, pero aún así, estos son quizás los que están al fondo, ¿ya? Obviamente no va a llegar el oxígeno, pero también no va a llegar el oxígeno a los peces de la última, bueno, del último nivel de la cadena alimenticia, por decir así, ¿no? Estos peces van a morir, se van a extinguir, porque no van a poder con esto, con ese oxígeno contaminado, vivir. Esto va a provocar, obviamente, que todos los animales, incluso de la costa, también mueran, ¿ya? También porque este gas es muy tóxico. Y esto, acá en el fondo del mar, también existe, bueno, unas bacterias. Y estas bacterias, ahorita creo que bueno, estas bacterias viven sin oxígeno. Lo que hace es que estas bacterias van a proliferar más, van a aumentar más. Y estas bacterias tienen algo que es muy feo, que es un olor a huevo podrido. Esto es algo que no se habla mucho. Y de hecho, esto se debe a la banda de circulación. A ver, si no me equivoco. Sí, es una banda de circulación del océano, que lo cual hace que todo esto suceda, ¿ya? Y esta banda de circulación tiene mucha influencia en el clima, porque lleva el aire, ¿no?, de los lugares tropicales a los lugares glaciales. Ahora, ¿qué pasa cuando está ahorita, vemos un derretimiento, ¿no?, de los glaciares? Eso ha hecho que muchos osos polares se apareen ahora con osos grizzly, que son los osos, bueno, medio marrones, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho esto? Que salgan híbridos. O sea, imagínense que ya los animales están saliendo de su hábitat natural, y nosotros sabemos
que incluso la pandemia viene por eso, por los animales que han salido de su hábitat natural. Y esto es algo que, imagínense que es nuestra culpa. O sea, mucha conspiración sobre qué produjo la pandemia, y si nosotros analizáramos todo lo que hemos venido haciendo en este último siglo pasado, nos daríamos cuenta que nosotros somos los culpables, sinceramente. Entonces, hay mucha desinformación, como le digo, sobre esto. No hay muchas personas que hablen mucho, que conozcan mucho estos temas, pero nosotros ahora que estamos aprendiendo más, podemos hacerlo, ¿no? Podemos compartir. Ahora, el mar está aumentando, ¿no? El mar ha aumentado 17 centímetros. Imagínense 17 centímetros en la última década, ¿no? Y eso es bastante, eso es mucho. Y aunque haya una... aunque reviertan en algo el problema del calor, no va a poder revertirse mucho. Siempre el mar, ¿no?, va a crecer, y está visto que en el 2020 más o menos va a seguir creciendo, y esto va a inundar muchas ciudades, ¿no?, cercanas al mar, y muchos países, que yo he visto ahorita un video, un documental, y no fue recién, fue hace unas 2 semanas, ¿no?, en Filipinas. En Filipinas, imagínense, viven en el agua. Eso me pareció lo más triste del mundo, porque niños prácticamente sumergidos en el agua para ir a lugares, y los que tienen más dinero viven en los lugares altos, por decir así, en zonas montañosas, ¿no?, o que son elevadas. Y todo esto realmente es triste, ¿no? Yo de verdad nunca había visto esa consecuencia, como a mí no me tocó obviamente vivirla, pero viendo estos videos, yo no sabía realmente qué pensar, que nosotros estamos bien y en otros lugares está pasando todo esto, ¿no? Y fue algo muy, muy chocante, de verdad, porque, no sé, es como pensar en tu familia que esté viviendo así, ¿no? Y no puede hacer nada. Entonces, todo esto es lo que cambia el cambio climático. Quizás me he olvidado de algo, quizás ustedes también saben algo. Lo pueden compartir ahorita, si desean. Porque es muchas cosas que están pasando en el mundo, y quizás nosotros ahorita estamos... Ahí está, a ver, estoy viendo los comentarios. Heladas, Sí, sequías... dice Sí, que va a subir 2 metros en 10 años el mar. 2 2 metros. metros. Imagina todas las construcciones que están en las orillas del mar, van a quedar totalmente sumergidas. Exacto. Y eso no se va a poder evitar, aún ahorita haciendo algún cambio. Eso va a suceder. Es lo que yo he podido escuchar del informe de la ONU. Y vemos acá también, estoy diciendo que nunca se habla de la minería y la mega minería. De hecho, eso es algo muy oculto. ¿Por qué? Porque ¿De qué, justamente perdón? de la ganadería y la mega minería. Ah, Y justamente es porque todas estas personas que tienen compañías, ¿no?, justamente no les conviene, ¿no?, que se aplique estos cambios. Y no solamente eso, el capitalismo ha hecho que se crean más productos que ni siquiera nosotros necesitaríamos. Y puede ser el producto de los cosméticos, podemos hablar de la industria de la comida también. Hay muchas cosas, neumáticos, lentes, o sea, cosas que dañan el medio ambiente, que no es necesario, realmente, o sea, no pasaría nada si no se produciría esto, pero obviamente tanto se vende hoy de todo, que tú ves las cosas por la televisión y ya te ganas de comprar, porque ahora todo es, como decir, arte, o sea, tú usas algo por arte, o sea, te lo venden tan bien y saben cómo piensa cada uno, que tú lo compras. Hay gente muy compulsiva, ¿no? Y algo que había justamente escuchado es que Estados Unidos había tenido 20.000 millones de pérdidas en daños. O sea, el segundo país que más produce estos gases es el país que más sufre. Y eso es increíble, porque si Estados Unidos tiene este problema, porque hay muchos incendios, ¿no?,
muchas inundaciones, muchos huracanes. Es increíble que Donald Trump condene su país a que tenga más consecuencias. No lo entiendo, ¿no? Tendríamos que realmente ver que hay muchos intereses, obviamente, y bueno, seguir Sí, investigando, ¿no? por Sí, ejemplo, el turismo es una industria que recontra contamina. el turismo Este, también. Wow. claro, en el 2020 que se restringió totalmente el turismo, que todos los países cerraron sus fronteras y las compañías aéreas dejaron de volar y todo eso, el agujero de ozono se cerró un poco. Sí, sí. En un solo año que no hubo vuelos. Entonces, ese es uno de los más contaminantes. Sí, qué Mati, bueno que... Sí, sí, Mati. Sí. recordaba que hace poco hubo unas tremendas inundaciones en Alemania y a pesar de todo lo que pasó, Alemania se recupera fácil porque es un país rico, pero esas mismas crisis suceden en un país pobre y puede que no se recupere nunca. Claro, lo Entonces vemos liquidan. cómo los países ricos, que son los mayores productores de contaminación, como Haití, terminan siendo los causantes de estos cambios que los primeros que sufren son los pobres. Y esto lo que provoca es que la gente huya, ahí están los refugiados, ¿y a dónde van a ir? ¿A otro país pobre? No, van a ir a los ricos, y los ricos no le permiten la entrada. Y eso ayuda a despertar el racismo, ayuda a despertar a la derecha con este discurso de odio, y fomenta el crecimiento de estos movimientos nacionalistas y que destruyen, bueno, todo lo que es la OEA o la Unión Europea, las Naciones Unidas, y que encima tienen la teoría conspirativa de que esos son Babilonia, esas organizaciones. Entonces, esto, bueno, viene para mal. Exacto, y esa es como dice la punta del iceberg, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que el cambio climatológico nos puede hacer ver sobre justamente el mensaje. Y también Hay una mano Donald Trump, levantada. ¿sí? A ver, Había una mano levantada. ¿sí? ¿Puedo hablar? Solange. Además, Em, pregunta, este, sí, yo estaba escuchando el comentario que hizo Matías y de cierta manera podemos decir que sí, ese país se recupera fácilmente, pero hablando en términos económicos, yo creo que un país fuerte no es capaz de superar el trauma que genera el, un desastre como este al país, a la sociedad como tal. Y creo que esto es lo que se repercute después en generaciones futuras. Y lugares son asolados y otra vez se refugian en las ciudades donde otra vez concentran toda la contaminación en un solo lugar. No es no es tan simple como se ven las cosas. A veces hay que analizarlas un poco más a profundidad porque, por ejemplo, Bolivia es un país que sufre cada año, por lo menos 2 veces al año, son inundaciones y mucha gente queda sin casas. Y son traumas, lo que he percibido yo es que la sociedad no se recupera de esto, porque ellos siempre se van a sentir como personas rechazadas o inferiores por no tener lo que los otros tienen. Y esto genera ese desnivel, como ustedes bien acaban de decir, de desigualdad y Que, una interesante conexión. exactamente. De verdad que sí. Eso nos está haciendo ver justamente cómo está generándose todo esto de la igualdad o la desigualdad, justamente con el cambio climático, que otros quizás ni siquiera lo podrían imaginar. Y hay que agradecer a Dios, no, por el mensaje. Y acá vemos justamente que Trump dijo también justamente lo que dijo Matías, ¿no? Que él no iba a entrar también porque él iba, o que lo que quería hacer la ONU es que él, o los países ricos, donen dinero a los países pobres, ¿no?
para que puedan ayudarse, ¿no? Para prevenir el cambio climático. Pero eso es totalmente una mentira, ¿no? De hecho, China, que es el país más contaminado del mundo, y que prácticamente su cielo es rojo, ¿no? Ha tomado precauciones. O sea, de hecho ellos están aplicando esto también. Incluso Corea del Norte, con el chinito, no me recuerdo, Jinping o Jinping, pero Corea del Norte, incluso ellos también, ¿no? Que siempre hacen pruebas nucleares y todo ese tema, hasta ellos también aceptaron esto, y muchos dijeron hasta, es más cuerdo que lo que pensaban, ¿no? Y todos estos países están obviamente entrando también ahora. Ahora, Biden entró, y Biden, nuevamente, como le dijo, trajo nuevamente a Estados Unidos, y todo esto, ahora estamos viendo quizás un momento que podríamos decir, ya, creo que ahora sí Estados Unidos va a ayudar, va a tratar de bajar el tema de los gases de efecto invernadero, pero vemos que, como les digo, es irreversible ahorita, lo que dijo la Graciela, ¿no? Es que va a subir el mar igual, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver sí o sí más problemas igual sobre esto. Ahora, yo estaba viendo justamente cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra línea, y qué tiene que ver esto con el mensaje del clamor de medianoche, ¿no? ¿Por qué nosotros, o qué nos afecta esto? Y justamente han estado diciendo muchas respuestas por ahí, ¿no? Esparcidas, que tienen mucho que ver justamente con lo que iba a tocar. Y es que nosotros, siempre cuando vemos nuestra línea, y ahorita estamos en la línea de los sacerdotes, ¿no? Vamos a ver 1989, vamos a ver el 11 de septiembre, vamos a ver 2014, vamos a ver 2019, y vamos a ver 2021, ¿no? O Paño, o Rafia. Y nosotros estamos viendo acá, ¿que dónde estamos? Estamos por acá, ¿no? Cerca de la formalización, al Exeter, ¿no? Ya hemos pasado Concord, estamos en eso. Nosotros estamos ahorita viendo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender ahorita sobre el mensaje de igualdad? Pero ¿cuál en sí viene a ser lo que va a pasar en Exeter? Bueno, la formalización. ¿Qué es la esencia en sí de estos patrón profético? En sí, siempre hay un aumento de conocimiento, por eso, ¿no? Siempre hay un aumento de conocimiento, y acá siempre se pone una fecha. ¿Para qué? Para que cuando se ponga la fecha, ¿no? Acá va a haber, como dice, una prueba. Y esta prueba, ¿nos está pasando solamente nosotros? No. Si nosotros nos damos cuenta también, acá están los levitas, ¿no? Y los levitas también están, o bueno, ¿en qué parte ahorita están los levitas de su línea? Quizás nosotros todavía, muchos de nosotros estamos viendo eso también, algunos, ¿no? Observando en qué línea están ellos. Bueno, ellos empiezan, obviamente, su fin del tiempo, es acá. Viene su lluvia temprana, su ley dominical viene a ser Rafia o 2019, Paño y la segunda venida, ¿no? Y acá vemos nosotros que ellos están justamente acá, ¿no? En la lluvia tardía. O sea, ellos están siendo ya bombardeados por toda esta información, ¿no? Que viene desde acá. ¿Y por qué nosotros marcamos acá también? El 11 de septiembre, ¿qué pasó? Obviamente el ataque a las Torres Gemelas, y salió alguien en ese momento, ¿no? Y yo creo que muchos lo conocen, es Walter Bates. Y Walter Bates, gracias a todo lo que había pasado, ¿no? En la dispensación anterior, que fue obviamente el nacimiento de la web, ¿no? Vemos acá, ¿no? 1990,
Y vemos también ahí 1996. Y todo esto hizo que salgan obviamente mucha información, ¿no? O sea, la información prácticamente está a la mano de todos, pero vimos que en sí, en este hito, nosotros pudimos reconocer cuál era la información correcta. Pero empezaron también a llevar esa información, ¿no? Y todos los levitas, ahorita, ¿no?, que han seguido a Walter Bay y su conspiración, y recién acababa de ver un video donde Walter Bay habla también del cambio climatológico, y mucha gente, obviamente, o todo, la mayoría, el 100%, estaba de acuerdo con él. Walter Bay es la persona que ha hecho más daño a la iglesia adventista, ¿no?, con sus conspiraciones, y él decía que esto va de la mano con la legislación para el cambio del día, ¿no?, de reposo. ¿No? El cambio climático va de la mano con esto. Y obviamente estas dos fuentes de información están ahorita bien preparando a los levitas y también preparando a los netineos, ¿no?, que igual también solamente corremos un hito y es lo que va a seguir de ellos. Pero entonces, estamos viendo ahorita, como dijo Matías, ¿no?, que toda esta desinformación está llevando a que las personas no vean o estén también determinando su destino o su futuro, o su decisión, como quieran llamarlo. Walter Bay prácticamente es una persona muy, muy, muy conocida, y él siempre ha mencionado esto desde que yo también, cuando estaba 2000, hace 4 años quizás, escuchaba mucho ya del tema de la ley dominical que venía por ese tema, por ese lado. Y obviamente al escuchar al Papa Francisco, ¿no?, al Papa, yo diría que hasta el Papa Francisco obviamente tiene la razón, ¿no?, porque él está también hablando de que todo esto es justamente para que nosotros podamos heredar a las futuras generaciones un lugar donde vivir. Justamente lo que mencionó Matías, ¿no? O sea, y Micael y todos lo que han estado mencionando, Solange, todos han estado mencionando que obviamente este efecto social que va a tener el cambio climático va a ser catastrófico. O sea, va a haber migraciones, va a haber lugares donde nadie va a querer vivir, va a haber lugares donde nadie va a poder cultivar, va a haber escasez de alimentos. Eso va a ser, obviamente, como dijo, que todas las personas vayan a otros lugares donde haya sobrepoblación, donde haya mucha gente que va a ser discriminada, ¿no? Quizás no va a poder ni entrar quizás a estos países. Ya estamos viendo eso también, ¿no?, en algunos lugares, en algunos refugios como los de Siria que van, ¿no?, a Grecia. Estamos viendo tantas noticias y todo esto tiene que ver justamente con las guerras subsidiarias, con el cambio climatológico y también con la pandemia. O sea, vemos el racismo acá, ¿no? Vemos el nacionalismo, porque justamente hay muchos países de la ultraderecha, bueno, de los partidos de derecha, de la ultraderecha europea, ¿no?, que ellos dicen, ¿no?, ¿por qué quieren hacer esto? Esto es un tema de ecologistas, o sea, en sí, ni siquiera ellos le prestan atención, porque ellos dicen, son los ecologistas que quieren hacer ese cambio, pero no hay tal problema, porque ellos dicen que ellos lo que no quieren es que nosotros produzcamos más cosas con nuestras riquezas naturales. O sea, ellos niegan todas las evidencias, pero ha habido tanta fuerza ahorita últimamente que ya no están negándolo, sino incluso lo están frenando los cambios. Lo que están tratando de hacer es que no se llegue a hacer estos cambios rápidamente como debería hacerse. Justamente por eso se está dando estos temas, creo yo, bueno, esta sí es mi opinión personal, de que Biden diga en 10 años, ¿no? Pero de hecho no sabemos, ¿no?, si se va a hacer. O sea, es como darle solamente un voto de confianza, pero Biden no va a durar quizás más de 4 años. Entonces, no sabemos lo que pase, y nosotros tenemos que estar alertando también a todos, ¿no? Quizás las personas que conocemos. ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? Porque de hecho han estado mencionando varias cosas, pero si alguien puede mencionar eso. De hecho, lo que yo estoy viendo son las dos fuentes de información, ¿no? Acá en este problema, las dos fuentes o corrientes de información. O sea, eso es lo que está pasando ahorita con todas las personas que están, obviamente, haciendo caso a lo que dice Trump, o lo que dijo Trump, y haciendo caso a lo que dice Walter Bay. Todas estas personas están, obviamente, como dice, ya poniéndose de un solo lugar, en un lugar. Y de hecho, allá, a ver, mi hermano Kelvin.
Kelvin, Hola, hola. ¿qué tal? Gracias, Matías. A mí una de las cosas que me llama la atención relacionado al tema, ya, disculpa, es que todo el mensaje del clamor de medianoche tiene una característica que es interesante, ¿no? Y es lo que tú ibas a tocar por el punto de las dos fuentes de información. Y es, y es que en cierta forma representa una gran prueba, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, yo tengo un conocidos, ¿no? Y bueno, dentro del ambiente dentista, o por lo menos del entorno en el cual yo me manejaba, toda esta, toda esta idea del cambio climático y todos estos proyectos que iban orientados a- a- al cuidado del planeta, todo lo llevaban a un plano conspiranoico que, que decía, ¿no? De que de cierta forma el Papa iba a implantar este, iba a utilizar esta herramienta o este punto para poder implantar un decreto dominical, ¿no? Entonces, nosotros hablar de eso en este momento es interesante porque el mensaje va a sacudir muchas mentes, ¿no? Por esas ideas de conspiración que tenemos, ¿no? Y también pasó con el tema de las vacunas. Este, eh, en realidad eso ha sido una gran prueba también, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros hemos estado hablando. Entonces, me llamó mucho la atención esto. Me llamó mucho la atención esto porque hay mucha teoría de conspiración orientada en este punto del cambio climático, que todo va orientado a la agenda que lleva el Papa para poder restablecer su gobierno y todas estas cosas. No sé si otras personas manejen eso o hayan escuchado eso, ¿no? Pero en verdad me llama mucho la atención esa parte. Eso. Gracias, Kelvin. Sí, justamente eso es lo que han estado más mencionando en estos últimos años sobre este tema del cambio climático que tiene que ver con la ley dominical. Justamente ahí está, ¿no? También lo dice Micaela. Y como dices tú, ¿no? O sea, algo más que ellos dicen es que acá hay una orden mundial, ¿no? Que es obviamente la ONU, ¿no? Combinado con Illuminatis, lo que dice Walter Bay, o con cierta élite, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no? Esto obviamente es parte, ¿no? De una agenda 2030, ¿no? Ya sabemos, y que obviamente esto va a ser la prueba, ¿no? Ah, yo la verdad también creí esto, o sea, soy sincero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente sabíamos que el descanso iba a ser pues domingo, y porque justamente la Iglesia Católica quería que se haga esto, o quería influir, era obviamente porque quería que se guarde un día para la Iglesia. Pero sabemos nosotros que aunque se guarde esto, nosotros podíamos seguir, obviamente, predicando sábado, asistiendo sábado, o sea, nosotros sabemos que no tiene nada que ver esto ahora, o sea, incluso por Zoom podríamos hacer una reunión sabática. Obviamente que acá ya hay conspiraciones que incluso van a salir más, incluso si se diera esto, o sea, de cosas que se iban a dar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el tema de la cuarentena, ¿no? Que eso era como una antesala a una ley civil que iba a mantener a la gente como obedeciendo siempre, ¿no? O sea, lo estaban ya como que acostumbrando, ¿no? A que nosotros hagamos caso al Estado sin decir nada. Entonces, toda esta conspiración, todas estas cosas, noticias que se ha estado dando, eh, obviamente viene por la fuente de información, ¿no? Y por eso digo, las dos fuentes de información, o bien la correcta, o bien la incorrecta, ¿no? O sea, estamos ahorita en ese tema, y como dice, ¿no? Justo me pidió también que hable un poco del tema de los mileritas, pero viendo los mileritas, ¿no? Ellos también, eh, bueno, 19 de abril, para ellos el 19 de abril es el 11 de septiembre, y el 11 de agosto 1840 también, ¿no? O sea, nosotros, bueno, mezclamos todos los mensajes acá, todos hitos, porque acá viene el fortalecimiento del primer ángel y el segundo ángel, ¿no? También empieza a trabajar con Snow.
Y acá tenemos también el 21 de julio, ¿no? Que es su ley dominical. Tenemos acá 1822 de octubre, ¿no? 1844, y Segunda Avenida. Entonces, tenemos acá quizás muchas cosas que quizás quisiéramos ver también sobre el cambio o los desastres naturales. Pero si nosotros nos apegamos al patrón, vendría acá, ¿no? Porque acá es el cierre de Gracia, el 22 de octubre. Y acá vendría a ser, ¿no? Estos desastres vendrían. He buscado información, la verdad que es muy difícil encontrar qué desastres hubo. Lo único que he podido encontrar es que en 1850, que empieza la revolución industrial, ¿no? A 1900 no se había, no se había crecido tanto dióxido de carbono como pasó en la última década. Y como dijo también en un tema Matías Blacud, dijo, ¿no? Que las señales que vimos en ese tiempo fueron pues la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? O sea, fueron como las plagas, de hecho, porque hubo muchas muertes y todo. Y hoy nosotros estamos viendo, ¿no? Que estamos acá. Este es Rafia, o 2019, ¿no? Y nosotros podemos ver que a partir de acá, nosotros ya estamos viendo, como también mencionaron, ¿no? En la CNTS, en el tema de las guerras diádocas, ¿no? Con las dos guerras mundiales, ¿no? Hubo una plaga, ¿no? Entonces, también nos hizo entender que estábamos justamente viendo una superposición de las dos líneas que nos está dando más información, porque las líneas lo que hacen es darnos más información y ampliar la información que ya tenemos. Cada línea nos amplía más. Entonces, vemos ahí todas las características que podemos encontrar para poder ver cómo va a ser las dispensaciones que vienen ahora, ¿no? O la última dispensación para nosotros, que es también como sacerdotes, ¿no? Entonces, tenemos acá un trabajo que hacer, ¿no? Pero también nosotros ahorita estamos, como dice, quizás solamente de espectadores, y lo que va a venir obviamente es ver todas las personas que han estado escuchando esta información y saber qué parte tocaron. A mí de verdad me da un poco de pena que algunos amigos míos sigan mucho a Laje, o lo respeten mucho, o algunos hasta lo pongan como un héroe. Y hace poco también Milei, ¿no? Habló que también eso era una mentira del socialismo, que es una agenda marxista, cultural, y la verdad que ellos dicen, y hay mucha gente que lo sigue, o sea, y gente de la iglesia, ¿no? No sé realmente mucho de Milei, pero sé que se está lanzando ahorita como político, y obviamente que va a seguir hablando. Entonces tenemos más personas que se están levantando ahorita para desinformar, ¿no? O sea, y no sabemos cómo lo va a tomar nuestros amigos de la iglesia, las personas que conocemos. Y nosotros quizás tenemos ahorita que hacer, pues, por lo que yo pienso, comentar, compartir esto. No, yo no lo estaba haciendo mucho, la verdad que estaba escuchando algunas noticias, pero no estaba tan al tanto en sí de todo lo que se estaba pasando. Acá dice Mati que Milei es peor que Trump, o sea, wow. No, eso es demasiado, o sea, ¿no? ¿Por qué, Matías? ¿Por qué dices eso? Porque la verdad no lo conozco mucho a Milei, o no sé si todos lo conocen. Le decía en broma, pero pensaba en Milei es peor que el cambio climático. O sea, tiene una opinión súper extremista sobre todas las cosas. Es la expresión del fanatismo en su máxima expresión, del descontrol, desmedido. O sea, es la derecha liberal donde un capitalismo sin restricciones, en teoría, porque siempre es teoría, donde puede medirse solo porque tiene una moral elevada, lo cual es falso. Y ese discurso obviamente homofóbico, racista, clasista, que lo caracteriza. Sí.
Bueno, voy a ver un poco más, seguramente más de Milei en estas semanas, porque siempre aparece por algún amigo mío, pero bueno. Bueno, entonces vemos acá, ¿no? Las dos corrientes de información, y eso. Creo que nosotros estamos ahorita viendo todo esto, ya desde otra manera, de otra perspectiva. Obviamente ya el mensaje nos ha hecho cambiar de 180 grados, obviamente, nuestra idea sobre el cambio climatológico, sobre la agenda, ¿no? 2030, sobre el Papa. Mar Milei, es otro, seguro. Bueno, hay muchos seguro que hablan sobre el cambio, y seguramente vamos a seguir escuchando sobre esto, y esperemos, ¿no? Que bueno, podamos hacer un buen trabajo. No, es Milei, no me recuerdo el nombre exacto. Matías, tú sí debes conocerlo. Milei. Tal vez nos explican un poco de quién es ese personaje. No sé si... Milei es un economista. Ah, Javier. Sí, argentino. Y obviamente él lucha contra la élite también, ¿no? Por decir así, el cambio del comunismo, progre, todos esos temas, ¿no? Es lo poco que sé también, ¿no? Pero sí he escuchado algunos debates donde él grita, alza mucho la voz, y según todos él gana el debate y destruye, ¿no? A los que son abortistas, o a los que son progres, a todos, ¿no? Los que son de la izquierda. Entonces, incluso habló en contra del Papa también. Eso iba a decir, que a muchos adventistas les encanta porque él habló del Papa como si fuera el representante del diablo en la tierra. Y claro, porque él tiene todo, es la característica exacta, extrema de la visión protestante profética. Por eso, lo que está detrás de todas sus opiniones económicas es una visión religiosa, igual que el AGE. Es la visión religiosa lo que está como la base estructural de toda su idea moral, económica. Así es. Gracias, Martín. Bueno, gracias a todos. Eso fue todo ya. Y la verdad que este tema, como dice, tiene para más, va a dar más, seguramente, porque estamos hablando de que esto para los adventistas es la ley dominical prácticamente, así que lo vamos a escuchar, e incluso, como dice, ¿no? Pareciera realmente que debería ser, pero si no tenemos la fuente de información correcta, obviamente vamos a creer eso. Entonces, de verdad que va a ser una lucha titánica sacarle eso a los conservadores, y de hecho ellos van a ser la principal oposición de nosotros, y bueno, vamos a tener que trabajar. No sé si alguien más tiene un último comentario, pero igual gracias por participar, ¿no? A ver, una mano levantada. Sí. Sí, yo tengo un comentario más. Okay. Sin lugar a duda tenemos un trabajo difícil que desempeñar en el momento de enfrentar todas estas teorías de conspiración, pero no debemos preocuparnos por, la dificultad en sí, porque nuestro trabajo es solo presentar la verdad tal cual es, y es trabajo del Espíritu convencer a la persona, el Espíritu Santo. Entonces, hay que dejar a las personas, bueno, hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en las personas, y nosotros lo que creemos, en lo que profesamos, tiene que verse reflejado en nuestra vida, y tienen que brillarse en ejemplo, ¿no? Solo eso. Ok, sí, gracias. Bueno, gracias, de verdad que sí. Nos va a ayudar bastante eso también a tener más confianza igual, ¿no? En Dios y en lo que nosotros vamos a hablar. Bueno, voy a invitar a... ¿Alguien más? ¿Quiere hablar? No, solo digo a mí. Ok. Bueno, voy a invitar a mi hermano Matías para que pueda orar también. Pueda cerrar.